Y acá estamos, ¿eh? Bienvenido Javier Milei, bienvenido Diego Giacomini. ¿Cómo están? Bueno, ¿ustedes qué opinan? Arranco por vos, Javier. ¿Qué opinas de la situación económica hoy? Mira, yo creo que este gobierno está transitando lo que llamamos habitualmente el rebote del gato muerto. Los números que vos ves en las comparaciones año sobre año son buenas porque estás comparando contra algo malo. Y la realidad es que esto es lo mejor que va a estar mostrando en el año, sin lugar a dudas, el gobierno. Y yo, digamos, la verdad que no le veo mucho upside. Y es más, te diría, este gobierno ni siquiera genera mística. Porque vos fíjate, lo que te propone en materia de crecimiento es como decir, vámonos a la vez, pero de modo decoroso. Es decir, eso de proponer un crecimiento del 3% durante 20 años. La verdad es que si hacemos eso vamos a ser cada vez más pobres relativamente al resto de los países. Un país como Argentina, que es un país en desarrollo, que tiene por delante la convergencia, que ha destruido un montón de oportunidades y que lo único que tiene que hacer es ponerlas de vuelta en marcha. Es decir, Argentina tendría que crecer a tasa del 8-9% per cápita sin problema, pero claro, ¿cuál es el problema de eso? La presión fiscal. Con esta presión fiscal, con este gasto público y con este nivel de déficit que te dice, vamos camino a la piña, eso es lo que no nos permite crecer. Diego, ¿les gustaba más el kirchnerismo? No, ni de casualidad. Yo pienso que el kirchnerismo fue el peor gobierno del siglo XX por escándalo. Lo que pasa es que, tomando lo que dice Javier, yo tengo la sensación que este gobierno no sabe el momento histórico que le tocó y la oportunidad que tiene. Porque poniéndolo en blanco sobre negro, tiene objetivos mediocres y no a la altura de los acontecimientos. Crecer al 3% anual, vamos a poner los números. Quiere decir, están trabajando para que nuestros hijos y nietos se vayan del país. ¿Por qué? Porque si Chile sigue creciendo como viene creciendo, dentro de 20 años su PIB per cápita va a crecer 75%. Mientras que si nosotros crecemos al 3%, nuestro PIB per cápita va a crecer 50%. O sea, Chile se nos va a alejar más. Perú y Colombia, si siguen creciendo como están creciendo ahora, van a crecer su PIB per cápita 85%. Nos van a pasar. Y Bolivia y Paraguay, que vienen detrás, si siguen creciendo como están creciendo, y nosotros, por arte de magia, porque no están creando las condiciones para poder crecer al 3%, se nos van a acercar y van a estar en 30 años pasar. Y además, ¿qué pasa? Todas las metas que se ponen son así. Por ejemplo, las fiscales. Si por arte de magia al ministro Duhovne le sale todo bien, que es realmente muy difícil y poco probable, se va con un déficit fiscal igual que el dejó Axel. Si al gasto público y a la presión fiscal a nivel nacional hacen lo mismo que el acuerdo nación-provincias, vamos a tener el nivel de gasto público y la presión tributaria que tiene el promedio de la región recién en 2026, en un tercer supuesto mandato de Cambiemos. No están a la altura de los acontecimientos. Argentina necesita cambios de otra magnitud y con otro timing para recuperar el tiempo perdido. Tiempo perdido que arranca hace varias décadas, pero sobre todo en los últimos 12 años del kirchnerismo, que fue el peor gobierno del siglo XXI, de los últimos 100 años. Javier, ¿te gustaría ser ministro de Economía? Mira, yo, digamos, mi vocación va por otro lado, o sea... Pues digo, llevarlo a la gestión tampoco debe ser tan simple, ¿no? Mira, yo creo que hay dos cuestiones con este gobierno. Para mí tienen un problema de diagnóstico, porque la verdad que no parecen ser muy idóneos. Y en segundo lugar, les falta garra, coraje. Entonces, ¿quién debería ser ministro de Economía para vos? Mira, desde mi punto de vista, Cambiemos tenía un ministro con un programa económico consistente, que era Melconian. Y sin embargo, decidieron ir por esta solución socialista, digamos, y de fuerte intervención y de gran cobardía para llevar las reformas a cabo. O sea, vos, por ejemplo, podrías
haber hecho un corte del gasto público de 7, 8 puntos de forma abrupta, sin que tenga impacto social, ¿sí? Y sin que produzca daño sobre la gente, ¿sí? Y sin embargo no lo hicieron. Entonces yo no sé si es que no son idóneos, no sé si es que no tienen coraje o no sé si es la conjunción de las dos cosas. Y después, obviamente, tienen un sesgo ideológico que evidentemente perjudica, ¿sí?, al desempeño de la economía. Y te digo algo que es peor. Encima de la gente tiene el arco tan corrido a la izquierda que cree que este gobierno es liberal. Eso es patético, porque esta sociedad, ¿sabes qué es lo peor de todo? Nos estamos muriendo envenenados de socialismo y piden más veneno. Entonces, la realidad es, este país, así como va camino a la pobreza. Vamos a hablar con Cristiano Rattazzi, o mejor dicho, vamos a ver lo que hablamos con él y a ver qué opinan ustedes. Ok. Esta gente está tratando de hacer una economía normal y seria que ha sido destruida en los últimos 12 años. Y eso es fundamental para tener una Argentina que aspire a ser lo que era 90 años atrás, uno de los primeros 10 países del mundo. Estamos entre los primeros 20 de casualidad. Agradezcamos Menem y Cavallo. Diego. Bueno, comete un error, creo que habla de los primeros 20 países porque se está refiriendo a los que tienen industria automotriz, que es el sector que él pertenece, que hay 22, 23 países solos. Argentina hoy en día en el ranking está en el puesto número 55, cuando en el siglo pasado, en la primera, antes de 1930, había estado entre el puesto 5 y puesto 7. El punto es que Argentina, para recuperar lo perdido, tiene que priorizar al sector privado. Y para priorizar al sector privado, lo primero que hay que discutir es qué hacemos con el tamaño del Estado, cuánto lo achicamos y a dónde bajamos su tamaño, cuánto lo hacemos adelgazar para poder bajar la presión tributaria. Porque, a ver, discutir una reforma tributaria sin primero hablar de cuánto se va a achicar el Estado y bajar el gasto público, te cuento, es una reforma tributaria que no va a bajar la presión fiscal. Y hacer una reforma tributaria sin bajar la presión fiscal es como ir al odontólogo sin hacerse nada en los dientes. Pero peor aún, pasa el tiempo y se desaprovecha una oportunidad, porque una reforma tributaria es algo muy serio, que no se puede ir haciendo todos los días. Entonces, si perdés la oportunidad, es un costo muy alto. Y esta reforma tributaria, ¿sabes qué tiene que hacer? Argentina tiene que bajar la presión fiscal en el corto plazo 5 puntos mínimo, en el mediano 10 y en el largo 12, 14. ¿Y sabes qué? Y tiene que hacer desaparecer impuestos. No tiene que cambiar un impuesto por otro. A ver, que Argentina baje con esta reforma tributaria un impuesto y lo cambie, por ejemplo, por el de renta financiera, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque Argentina necesita inversión. Perfecto, la inversión desgraciadamente no cae de los árboles, hay que pagarla. Se financia con ahorro. Y poner un impuesto a la renta financiera es ponerle un impuesto a lo que más necesita Argentina, que es ahorro para financiar inversión, que mejore productividad y cree puestos de trabajo. Que los legisladores sepan que si votan una reforma tributaria con impuestos a lo que ellos llaman renta financiera, están castigando al ahorro, están castigando a la inversión, a la productividad, a la generación de puestos de trabajo, al crecimiento, y están haciendo que nuestros hijos y nietos se vayan a otro país en el futuro. Javier. Es más, si te fijas, esto de gravar la renta financiera además demuestra un profundo nivel de ignorancia, pero no solo del gobierno, del resto también. Te lo hago con un ejemplo. Suponete Están enojados, los noto como los noto firmes. No, es parte de la pasión. Es parte de la pasión. ¿Cuándo tanta pasión por la economía? ¿Cuándo Siempre. 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 ¿Y hace cuánto, después vamos a tu definición económica, hace cuánto se conoce esta dupla de la economía? 14, 15 años. Exactamente.
Sí. Aproximadamente eso, ¿no? Sí, sí, estamos en 14, 15 ¿En un años. estudio no estaban juntos hace cuánto? No coincidimos. No coincidimos. Pero trabajamos juntos desde el 2005. ¿Y siempre coincidieron en la visión respecto a lo que viene en economía? No, digamos, por ejemplo, él es más zurdito que yo, digamos, ¿Sí? yo soy más liberal. Sí, recién, ¿Es así, digamos, Diego? ¿Sos más zurdito que él? Aunque paradójicamente, mirando la foto de Federico Sturzenegger, yo soy más duro con la política monetaria que él. ¿O no es? O sea, Sturzenegger, que está en el medio, Javier, ¿cómo se ubican? No, en mi caso, digamos, yo me defino claramente como un libertario, digamos, una persona, digamos, que soy liberal tanto en lo cultural, digamos, como en lo político, digamos, o sea, en todos los aspectos de mi vida, digo, con lo cual, o sea, en principio te diría que, digamos, es como la mosca en la leche. ¿Y te sorprendió tener un club de fans? A mí me sorprendió ver, te bombardean con tu remera. Sí, a mí, digamos, eso lo llamo el error tipo 2. ¿Cuál es? O sea, yo hice todo mal y me salió bien. ¿Por qué? Porque, digamos, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Yo, digamos, primero soy economista. Si hay algo que no es ser popular, es ser economista. Segundo, en el campo que yo daba clases y todo era economía matemática, con lo cual todavía era menos popular, ¿sí? Pero como si todo esto fuera poco, además, soy liberal en un país de zurdos, con lo cual, digamos, las chances de que alguien me quiera es cero. Es decir, esto es un Black Swan, digamos, un cisne negro. Es un cisne negro, claro. O sea, es el error tipo 2. Hice todo mal para que la gente me quiera. Digo, ok, digo, son las cosas raras de la vida. ¿Y vos, Diego? ¿También sos un apasionado así de...? Mirá, yo decidí estudiar economía en la hiperinflación de 1989. Soy muy economista. Yo decidí a los 11 años. Siempre lo fui y siempre fui un apasionado por la carrera, por el trabajo de economista, por los estudios de economía y de hecho trabajamos juntos hace muchos años. Ahora en octubre va a salir nuestro tercer libro. Juntos, ¿no? Y... ¿Se llama Juntos? No. No, se llama Otra vez Sopa. ¿Otra vez sopa? Otra vez sopa. Sí. Les pegó pesimista. Y sí. Pero la Argentina no te da para otra cosa. Pero déjame volver sobre el tema de la renta financiera porque esto te muestra por qué no podés ser, digamos, optimista con Argentina. Fíjate esto. Suponete lo siguiente. Vos tenés una economía que está en giro uniforme. ¿Sí? O sea, una economía que todo el tiempo repite ese resultado. Suponete que tenés el bien A y el bien B y cambia las preferencias. Y la gente, en lugar de querer A, va a querer B. ¿Qué es lo que tendría que pasar en esa economía? El precio de A tendría que caer y el precio de B tendría que subir. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La rentabilidad de A se va a caer, con ende vas a tener empresas que quiebren, y la rentabilidad que genera B atrae empresas. Digamos, cuando vos vas a definir la renta financiera, digamos, se supone que tendrías que grabarle, si vos querés, el retorno excedente. Entonces ahí te va a aparecer un economista, digamos, o sea, tecnócrata, intervencionista, colectivista, va a decir, vos deberías ganar tanta plata, que era la que ganabas en estado estacionario. Si vos haces eso y le vas a querer cobrar impuestos por encima de ese retorno, ¿sabés lo que va a pasar? La inversión, digamos, A se va a fundir, pero todos los recursos que tienen que ir a B, que es lo que hace que llama a la gente así, venía a poner guita acá, lo estás abortando. Con lo cual lo que vas a destrozar es no solo que estás destrozando la asignación de recursos, sino que estás penalizando el crecimiento. Entonces, digamos, eso es el tipo de burradas que genera la corporación política. Es decir, por ejemplo, la justicia social. Cuando te hablan de la justicia social, ¿sí? ¿Qué es lo que te están diciendo? Que si vos vas a ganar un mango, te van a esquilmar, te van a dejar pelado, te la van a sacar toda. En ese contexto, nadie va a invertir. De hecho, con la farsa de la justicia social, ¿sí? Porque es un acto violento que castiga al exitoso, nosotros, como bien mencionó Diego, a inicio del siglo XX oscilábamos entre el quinto y el séptimo país del mundo en términos de PBI per cápita y hoy somos 55. Y con las perspectivas que nos propone Cambiemos pero con K, tenemos destino de país pobre. Yo voy a hacer un poquito de docencia con los televidentes, porque la corporación política, como dice Javier, habla de la renta financiera, del dinero ganado fácil sin hacer nada. Y es paradójico, porque quieren poner un impuesto a la renta financiera, por ejemplo, al plazo fijo. Un banco recibe un plazo fijo, con ese plazo fijo se da vuelta y financia inversión que cree
que crea puestos de trabajo. Le quieren poner un impuesto a la renta que obtenés cuando compras un bono. Un bono es dinero que una empresa pidió prestada para invertir, ampliar su capacidad de producción, generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir? La renta financiera no está castigando dinero ocioso ganado fácil. Está castigando lo que alimenta la inversión, lo que alimenta la mejora de productividad y la creación de puestos de trabajo. Por favor, señores legisladores, no voten un impuesto a la renta financiera porque castigan el crecimiento y el empleo. Es más, déjame complementar la explicación brillante de Diego, para que veas lo burro que son los políticos con esto. A ver, vos crecés en tanto y en cuanto el stock de capital de la economía per cápita crece, ¿sí? Es decir, que los activos de la economía suben. Esos activos se financian con deuda y con equity, ¿sí? Con acciones, por decirlo de alguna manera. Si vos vas a gravar la renta financiera, el equity se te va a achicar, la deuda se te va a achicar. Con lo cual, gravando eso, lo que vos haces es achicar el financiamiento. Y cuando achicás el financiamiento, lo que va a pasar es que el capital se achica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La productividad de la gente va a caer, el salario real va a caer, ¿sí? Y entonces vas a empezar, caen los salarios, y si se mantienen, digamos, porque los sindicatos son fuertes, te aparece el desempleo. Es decir, fíjate, digamos, nos pusimos con un solo puntito a ver la cantidad de bestialidades que hace la corporación política cada vez que le mete los dedos al sistema económico. Lo mejor que podemos hacer es que le saquen la mano al sistema económico. De hecho, nosotros estamos trabajando en una reforma tributaria donde, definido el tamaño de Estado mínimo, digamos, que se puede acceder ahora, que serían pasarlo de 44 a 32 puntos, hay una parte estática para bajar los impuestos y hay una parte dinámica que cuando la economía empieza a crecer, con una serie de algoritmos bajar los impuestos. ¿Sabe por qué? Porque cuanto más chico sea el Estado, no solo vamos a tener más libertades individuales, sino que además vamos a ser más prósperos. Diego, Javier, gracias. En la región, sí, el Estado es 15 puntos porcentuales más chico que en Argentina. Y todos los países crecen más fuertemente que Argentina. Crecen al 3% per cápita, mientras que Argentina creció al 0,8%. Bueno, definiciones no han faltado. Queda corto, da para seguir hablando. Los volveremos a tener cuando salga. ¿Cómo era? ¿Otra vez sopa? Otra vez sopa. Otra vez sopa.